muchísima alegría darles la bienvenida a este estudio, ya el 36 de esta serie a los Hebreos. Estamos desde el estudio 29 inmersos en lo que hemos denominado la serie de la fe, porque queremos aclararnos qué es lo que implica esto y no como hoy en día se lo ve desde una traducción como un positivismo humano, un mérito humano, y queremos nosotros darle el crédito a la escritura que la escritura merece. Antes de empezar con la introducción, me gustaría, como siempre, sugerirle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga activando la campanita de las notificaciones. Si todavía no está suscrito a nuestras redes sociales de Facebook, X e Instagram, le invitamos a hacerlo porque continuamente estamos publicando mensajes que lo inspirarán y le ayudarán en esta vida de bendición, es decir, en la vida de adopción del Mesías que Él nos ha dado. Hoy, como ya dije, vamos a ver el séptimo estudio de esta serie y vamos a empezar haciendo un resumen del estudio de la semana pasada. Es importante también recalcar que si usted quiere tener todo el espectro de lo que hemos enseñado. Es importante ver desde el estudio 29 hasta el estudio 37, que vamos a estar en el capítulo 11 de Hebreos. Es necesario hacerlo, le invito a hacerlo. Y si no, pues espero que este estudio le agregue valor. La semana pasada entonces vimos la promesa de la Jerusalén celestial, el cual fue el verdadero ofrecimiento que Dios le hizo a Abraham más que una tierra física. También comentábamos acerca del demiurgos que, visto desde la filosofía griega contemporánea, era una semideidad de la filosofía griega que era la encargada de producir la materia. Pero el escritor de esta carta dice: no hay un demiurgos, perdón, esa función le pertenece a Dios. Él es el que origina todas las cosas. Pero también quiero introducir este tema recordando la dinámica que hemos visto ya ahora desde el estudio 31, me parece que ha sido, en el cual se da una repetición de conceptos. Para ello me permito hacer un recordatorio. En primer lugar, nosotros no hemos traducido la palabra pistis, palabra griega del capítulo 11 de Hebreos, no le hemos traducido pistis como fe. Al contrario, hemos ido a la mente del escritor, el cual tenía en mente, para la redundancia, un concepto bíblico que se conoce en la Biblia como emuná y que quizás la mejor, aunque todavía no le hace la completa justicia, pero la mejor traducción es fidelidad. Y la fidelidad es el desempeño de Dios. En primer lugar, es un atributo de Dios. Cuando lo vemos, es el atributo de su inmutabilidad, pero que cuando se aplica a nosotros los humanos refleja en tres acciones. En primer lugar, la educación de Dios. En segundo lugar, la inmutabilidad de Dios. Estos no están en ningún orden en especial. Podríamos haber empezado con la inmutabilidad. Pero en tercer lugar, la fidelización de Dios. Es decir, Él va permitiendo que tengamos experiencias para que podamos crecer en la educación y así darla a conocer, exponerla. Lo que queremos mencionar, entonces, parte del versículo 1 y lo vamos a leer nuevamente de este capítulo. Hebreos 11:1 dice: es pues la fidelidad, ya reemplazando la palabra fe por el verdadero concepto, la hipóstasis, dice el griego, que implica la instancia de abajo, la última instancia, en lo que descansan las promesas. Hemos visto que también quiere decir, por lo que, de lo que esperamos, perdón, la demostración de lo que no se ve. Lo que este verso señala, y es como se lo debe entender entonces, es que Dios hace una promesa. Llama a cualquier persona y le hace una promesa, o en la escritura se ha sido, y por supuesto que esto no ha cambiado. Dios nos hace un llamado a entrar a su pueblo, a ser parte de su pueblo. Es lo que somos. Somos parte del pueblo de Dios, estamos dentro de los principios de Dios y Dios nos ha hecho esa invitación, pero dentro de esa invitación
viene la promesa, que es la más importante de todas, la promesa de la vida eterna. Y al recibir la promesa de la vida eterna, Dios espera que nosotros cumplamos su palabra y de esta forma evidenciemos que todo lo que Él ha dicho en su palabra es verdad y se demuestra. En el caso de las personas que se han nombrado hasta el versículo 17, me parece que es donde vamos, pero también desde Abel en adelante, Dios ha llamado a cualquiera de ellos, le ha capacitado, lo ha enseñado, le ha fidelizado, y cuando esta persona hace por el poder de Dios, por la educación de Dios en ellos, lo que Dios dice, y esto resulta ser verdad, se demuestra que detrás de lo que ellos hicieron hubo un Dios, hubo un Elohim, hubo un Mesías que lo dijo y que él lo cumplió. El ejemplo clásico, y es en el que nos vamos a basar hoy por los versos que nos toca leer, es el de Abraham, Sara e Isaac. Tomamos la lectura entonces, ahora sí ya con la intención de entrar a la enseñanza, ya no a introducir, pero a partir, llegamos al versículo 16 la semana pasada. Hoy tomamos entonces del versículo 17. Lea conmigo, por favor. Por la fidelidad, es decir, el desempeño de Dios, Abraham, cuando fue llevado a experiencia, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Este caso es muy interesante y es uno de los casos más intrigantes de la escritura, porque el receptor de las promesas, como lo ha mencionado acá, fue conducido por Dios para que ofreciera a ese niño que tanto costó y que había nacido en su vejez, que lo ofreciera, ya no era un niño, ya era un hombre adulto, que lo ofreciera en un sacrificio. Porque todo ello iba a servir, como hemos mencionado, para hacer la demostración de Dios y en esto aplica la fidelidad. Ahora, antes de hacer este desarrollo, porque de eso se basa nuestro estudio, quiero explicar dos palabras. En primer lugar, Abraham no fue probado, como se traduce, porque la escritura, y lo hemos visto también en este estudio de los hebreos, la escritura nunca señala que Dios prueba o que Dios tienta, sino que cada uno, como lo aprendíamos de Jacob, el escritor de esa carta tan maravillosa, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propia corrupción. No, Dios lo que hace, lo que nos permite es ganar experiencias, porque Él nos está educando y nos está fidelizando. Y vamos a ver precisamente de qué se trataba esta educación más adelante en la lectura. Pero la otra palabra que también es importante leer es la que hemos traducido como unigénito. En griego, esta palabra es una palabra compuesta monogénesis y quiere decir, perdón, una misma génesis. O sea, el texto señala que Dios está llevando a Abraham a tener una experiencia para ofrecer a aquel que era de su mismo origen. A eso se refiere. Por lo tanto, emplaza o más que emplazar, perdón, señala una diferencia entre Abraham y cualquiera otro de sus descendientes. Se refería exclusivamente a Isaac, porque no podía ser que se estuviera refiriendo a Ismael, porque Ismael no era de su misma génesis en el sentido espiritual. Y es la importancia de entender la escritura desde su verdadero pensamiento. No fue escogido por tener la misma genética, Isaac, para ser sacrificado, sino porque era el de la promesa. Y esto nos devuelve a la tormentosa relación que se gestó cuando Sara erróneamente le pide a Abraham que tenga un bebé con una esclava, Agar. Esto no salió bien porque no iba a salir bien, porque no debemos de darle una ayuda a Dios. Dios no necesita que tengamos encuentros, no necesita que algo le hagamos a su promesa. Él se va a encargar de hacer valer su palabra, de hacerla cumplir. Nuestro papel, como también lo hemos mencionado, es escuchar, escuchar atentamente, analizar, enfocar
aprender y desarrollar y hacer. La situación fue tan insostenible que cuando ya Sara tuvo a Isaac, llega un momento en donde Sara conoce que tiene que arreglar la situación. Esto se lo revela Dios. Al parecer era solamente un problema de celos entre mujeres. En Judá se lo explica como que Ismael iba a ser una mala influencia para Isaac y por eso es que Sara pide que sea quitado. Pero lo que nosotros hemos de entender es que Dios se le reveló a Sara y le dijo, tienes que tomar una distancia de este muchacho por una razón. Y aquí es donde necesitamos ir a ver qué dice la Biblia y regresamos a Bereshit, es decir, Génesis capítulo 21, versículo 10. Dice así, por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo. La sierva no había como tanto problema, pero es que el hijo era un hijo de Abraham, porque el hijo de esta sierva dice, no ha de ser heredero junto con mi hijo. Y cuando el Evangelio ha plasmado el versículo 17 que leíamos y ha dicho unigénito ahí, está dando a entender que Sara tuvo una revelación de Dios. Él no iba a heredar, solo podía haber un heredero de la promesa. Por eso es que Isaac es el unigénito de Abraham. Pero también eso nos enseña, porque esta experiencia del capítulo 21 de Génesis también es un tipo de lo que Dios mismo haría. Su misma origen, Él mismo vendría y se entregaría por nosotros. No un hijito, no un junior, Él mismo, el monogénesis de Dios, el mismo origen de Dios iba a estar acá, pero por supuesto, como el Evangelio enseña tan eficazmente en otros lugares, de una forma disminuida. Seguimos la lectura, pero otra vez en Génesis, verso 11. El asunto angustió a Abraham, por supuesto, era su hijo, en gran manera por tratarse de su hijo. Verso 12, y aquí vemos la intervención divina. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Y por favor enfatizo estas palabras. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac te será llamada simiente. Si lo vemos humanamente y pensamos en los derechos humanos de Ismael en castellano, nos podemos torcer. Pero aquí Dios está hablando espiritualmente. Él cuidaría de Ismael. Ismael llegó a ser una gran nación. Pero Sara tenía razón. Y esto no era por estar celosa ni por ser mujer, como se lo enseña. No se valió de la deficiencia humana. No. Esto fue por una revelación que ya tuvo de Dios. Este no heredará junto con mi hijo. Y Dios se lo confirma a Abraham. Y por eso decimos que es monogénesis, es el unigénito de Abraham, porque era la simiente espiritual. La pregunta es, ¿qué de Ismael entonces? Y el versículo 13 da la respuesta. También el hijo de la sierva, también del hijo de la sierva, perdón, haré una nación por ser tu descendiente. Pero el propósito principal pertenecía a Isaac. Dios iba a encargarse de Ismael. Sería bendecido, de hecho lo fue bendecido. No hay discriminación en la escritura, hay elección. Y hoy en día los descendientes de Ismael, muchos tienen petróleo, muchos tienen eh, muchos bienes en la tierra, y algunos de ellos están trabajando para Dios, incluso en la mismísima Jerusalén, guardando el templo, guardando el monte del templo, donde construyeron una mezquita de su religión. No avalo esto como correcto, pero sí imposibilita que cualquier otra persona quiera levantar un tercer templo, el cual ya no es necesario precisamente por la venida del Mesías y precisamente porque Él vino, como esta carta tan fehacientemente lo ha enseñado, vino a sustituir
el sacerdocio humano, el sacerdocio levítico, el sacerdocio aarónico y a perfeccionar nuestras conciencias por medio de su sacrificio. Así que Dios se vale de todos medios, Dios usa incluso a los que no va a salvar para los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios se van a cumplir. Muy bien, con todo este desarrollo entonces de estas palabras, regresamos al versículo 18 de Hebreos. Hebreos 11:18 dice, fue él a quien se le dijo, es decir, Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Y justo leíamos este mismo versículo, ¿verdad? Y lo hemos demostrado. Verso 19. Él, hablando de Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también es sentido figurado, y yo le coloqué ahí la palabra que está en griego, parábola, lo volvió a recibir. Muy interesante este versículo porque lo que está señalando es que Dios que le pide que ofrezca a su hijo, dice que está llevando a Abraham a considerar la resurrección de los muertos. Aquí está una clara referencia a la resurrección de los muertos en el testamento de los antiguos. Cuando en tiempos de Jesús se discutía acerca de las doctrinas esenciales, los fariseos, la gran mayoría de ellos, defendían y señalaban acertadamente y correctamente la resurrección de los muertos y se basaban en algunos pasajes. Pero la Biblia, sobre todo la que se tenía en ese momento de Génesis hasta Malaquías, no hablaba tan expresamente como luego la revelación del resto de la Biblia, es decir, el resto de la Torá, que es el Evangelio, sí viene y nos enseña acerca de una resurrección de los muertos, especialmente en labios del Mesías, y bueno, eso usted lo sabe. Pero acá está el Evangelio señalando que Abraham fue llevado a considerar que Dios lo iba a levantar, incluso de los muertos, pero que él debía, para atravesar una experiencia, ofrecer a su hijo. En ese sentido es que él luego lo recibe de los muertos. Por eso, estas dos palabras en sentido figurado, nosotros tenemos que entender a qué se refiere. La parábola griega que usa ahí es la palabra parábola. Y la parábola puede ser una figura literaria, aunque realmente y originalmente es una figura matemática. Lo que debemos de entender es que en la mente del escritor dijo, este es un mashal. ¿Y qué es un mashal? Es una figura hebrea, que quiere decir es un ejemplo. Entonces, Abraham entendía que Dios era poderoso para levantarlo desde los muertos, de entre los muertos. O sea, le estaba hablando de la resurrección en Génesis. El Evangelio lo revela, pero que todo eso era un ejemplo de lo que iba a suceder. Y por lo tanto, él lo volvió a recibir. Ahora, esto es necesario que lo veamos entonces desde Génesis. Y para ello enfatizamos los versículos en el capítulo 22, versículo 7. Y leemos. Isaac habló a su padre, Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están, estas ya son palabras de Isaac, el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Y lo único que podemos decir es, ¿qué pregunta? Esa pregunta no tiene una buena respuesta a menos que Abraham sea inspirado por Dios, que fue precisamente lo que ocurrió. Leemos la respuesta. Y Abraham respondió, Dios verá para sí, yo se lo estoy traduciendo literalmente, no como vemos que nos lo interpretan en las traducciones, porque no están traduciendo, están interpretando. Dios verá para sí, es decir, para él, el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. La Biblia dice Dios verá. El verbo ahí es ra'a, es ver. ¿Y qué es lo que va a ver Dios? Dios va a ver si lo resucita,
Si le da vida, si levanta uno nuevo, Dios va a ver. Lo que Abraham entiende es que él está viviendo una experiencia de fidelización de parte de Dios, que él está viviendo una experiencia de educación, pero que esa experiencia no solo la está viviendo él, también la va a vivir su hijo. Y que ese hijo, precisamente cuando escucha esta respuesta, sabe o conecta que él es el sacrificio, que lo que Dios le ha pedido a su padre es que lo sacrifique a él. Y graciosamente acepta su destino. Isaac no era un niño en este momento como a veces lo ponen en las películas o en algunas gráficas. Abraham ya era un hombre maduro, probablemente tendría cerca de los 30 años. Se dice que Sara murió a los 124 y lo tuvo a los 99 años, y se dice que este fue el evento, perdón, tenía 90 años cuando él nació. Así que por lo menos 34 años tenía, porque se dice que este fue el evento que marcó la muerte de su madre. Isaac también entiende que Dios está educando a su padre y por ende también a él. Y él sabe que ya sea que de su vida Dios va a hacer algo. Pero falta la demostración. Verso 13. Todavía estamos en Génesis. Dice, entonces Abraham, verso 13, 22:13, entonces Abraham alzó sus ojos. Bueno, se me olvidó crearle el contexto. Antes de leer, perdón, el contexto es, él llega, se deja atar, por eso este pasaje es conocido como la atadura de Isaac. Él se deja atar y cuando Abraham está a punto de matarlo, Dios le dice que no lo haga, una voz lo detiene. Por eso es que era un ejemplo, como hemos leído en el Evangelio, y es tan hermoso como toda la Biblia está conectada, es que no hay división alguna. El Evangelio de Mateo a Apocalipsis, lo que está haciendo es explicando correctamente para nosotros lo que está escrito en el Testamento de los antiguos, de Génesis a Malaquías, pero en ningún momento anula rasgo alguno. Incluso quizás lo único que podemos decir que quizás se anuló, que se sustituyó, que se cambió, fue precisamente el tema de esta carta, de este tratado, el sacerdocio levítico, pero era porque ya no valía. Sin embargo, y decimos, aún el sacerdocio es importante conocerlo porque nos explica con mejor detalles o mejor detalle la obra del Mesías. El Evangelio pues vino para revelar la escritura. Entonces, ahora sí, regresamos al verso 13. Dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el lugar en el holocausto, perdón, en el lugar de su hijo. Y aquí viene el versículo más importante. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor verá, no el Señor proveerá. Por eso se dirá, oh día, en el monte Adonai el Señor será visto. Recuerda usted, por favor, y todo era un ejemplo para que nos diéramos cuenta de esto. La experiencia que Abraham está viviendo la vivió en carne dura, pero él estaba demostrando que un día Dios mismo sería visto en esa montaña. Recuerde usted que él está en la montaña, en la cadena montañosa de Moria, la cual está alrededor de Jerusalén. Cuando a Jesús lo sacan de la ciudad, de las cercanías del templo, de donde lo están juzgando, a las afueras de Jerusalén, y lo levantan en un madero en el monte Gólgota le han llamado en castellano, el monte de la calavera. Este era uno de los montes de la cadena montañosa Moriah. Lo que Dios estaba haciendo con Abraham para que viviera la experiencia era revelarle el sacrificio del Mesías, que un día él estaría. Traducen muy incorrectamente y por eso no nos ayudan. Pero lo que el versículo termina diciendo, o día en el monte Jehová, el Señor, Adonai,
será visto. Y cuando a él lo levantaron, sí que fue visto. Fue un testimonio para nosotros. Por eso es que en Juan 8:56 está escrito unas palabras que Jesús dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver, oh día, y lo vio y se alegró. Esto es maravilloso cómo la escritura casa completamente. Y tal como lo enseña Abraham, como lo enseña Hebreos en función de Abraham, Isaac regresó de los muertos. Abraham lo volvió a recibir. Toda la experiencia, toda la parábola fue un ejemplo de lo que Dios mismo iba a hacer. Y esto es maravilloso. Verso 20. Y ahora nos apartamos de Abraham y seguimos el desarrollo de estas personas que reciben una promesa, exhiben la fidelidad de Dios y demuestran así que hay un Dios detrás de esas palabras. Por la fidelidad, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú aún con respecto a cosas futuras. Cuando el día que Jacob y Esaú reciben su bendición, la bendición de Jacob, la bendición de la primogenitura, y a Esaú la segunda bendición, la que no le gustó y por la cual lloró y pataleó, estaba reflejando la venta de la primogenitura. A Jacob le tocaba esa bendición, no le tocaba a Esaú. Su padre Isaac no lo tenía bien, pero por la fidelidad las cosas se corrigieron, aunque su madre Rebeca movió pitas y trataron de engañar al padre. Pero lo que la escritura te está enseñando aquí es que por la fidelidad, perdón, ambos, por Dios, recibieron la bendición que les correspondía. Esaú, que amaba las cosas temporales, recibió una bendición para vivir en este mundo, mientras que Jacob, que era el encargado de perpetuar la simiente, recibió la bendición que debía tener para el propósito que debía de hacer. Es todo lo que está enseñando este versículo. Verso 21. Por la fidelidad, verso 21, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y cuando leemos esta historia, nosotros vemos que él se apoya para la cama, pero es muy difícil encontrar un bastón allí, por lo que hemos de entender que él se apoyó en la palabra profética que en ese momento él estaba recibiendo. ¿Y cuál era esa palabra? Que Efraín sería la plenitud de los gentiles. Y esto es por demás interesante. ¿Por qué? Porque Efraín se perdería, pero un día regresaría Efraín. Y esto está conectado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando magistralmente el apóstol Jacob, el hermano del Mesías, el sí genético hijo de Miriam y José, señala que los gentiles que están entrando a Israel son las tribus perdidas. Por lo tanto, el cetro de Jacob al que se refiere acá es el espíritu del Mesías, es el espíritu, el ánimo de lo que iba a ocurrir, de que el pueblo se iba a incorporar y tiene todo que ver con usted y conmigo. Y por eso es importante entonces ver cómo él se apoyó en su bastón, es decir, se apoyó en el Mesías, en la palabra profética. Esto lo profetizó por la fidelidad. Luego, el versículo 22 sigue diciendo: por la fidelidad, es decir, el desempeño de Dios, como nos gusta recordar siempre, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. O sea, hizo dos cosas. En primer lugar, él mencionó que Israel iba a salir de Egipto. Israel no se puede quedar en Egipto. Israel hoy en día son aquellas personas que Dios ha sacado de Egipto. Egipto representa el poder de las tinieblas. Egipto representa el poder del pecado. Egipto representa la no salvación. Y por eso él dice, un día van a salir.
y luego dio instrucciones de sus huesos. ¿Por qué razón lo hizo? En primer lugar, fue la fidelidad de Dios, es decir, Dios, el que le dio la promesa de que iban a salir. Pero en segundo lugar, pidió que se llevaran sus propios huesos porque él no quería que bajo circunstancia alguna a alguno de los herederos de Israel se le ocurriera por, y digo enfáticamente, motivo alguno, regresar a Egipto. No podemos regresar a Egipto. Los que son de la fidelidad no vuelven a Egipto. Y eso es lo que está afirmando José. Incluso cuando él dice, ni siquiera mis huesos van a servir de excusa para que regresen a ver aquí. No, se los llevan cuando ustedes salgan. Y luego cambia de protagonista y nos avanza hasta Moisés, verso 23. Ya vamos terminando. Por la fidelidad, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Todos vemos a nuestros hijos como hermosos. La Biblia enseña que lo que Moisés tenía era bien, se vio el bien en él. Él era un niño top, era un niño bueno. Y esto lo que quiere decir es que traía un propósito de parte de Dios. De tal forma que ellos no temieron desafiar el edicto del rey, sus padres, es lo que está diciendo. Dios nos da el poder a nosotros incluso de pararnos en contra de gobiernos injustos, en contra de la injusticia. Y es lo que también vemos en el libro de Hechos cuando los apóstoles, las autoridades del momento les prohíben a ellos no dar testimonio de Jesús. Es más, quizás sea mejor leerlo. Vamos. Hechos 5:28 dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, es decir, el nombre de Jesús. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Es decir, no había persona alguna que no supiera de esto. Y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos honrar a Dios en vez de los hombres. Y lo que está diciendo es que al igual que Moisés, al igual que los padres de Moisés, que ni siquiera se les llama por nombre aquí, está diciendo que fue la fidelidad de Dios en ellos, el poder de Dios que vino para que ellos pudieran mantenerse firmes en hacer la palabra de Dios, incluso si esto significaba que les cortaran el cuello. Ellos lo escondieron a pesar de las revisiones hasta que no se pudo más. Y cuando no se pudo más, Dios proveyó otra forma de salvar a Moisés. Esa historia la sabe y tiene que ver con la hija de Moisés y es precisamente la siguiente historia que cuenta. Verso 24. Por la fidelidad, Moisés, cuando ya era grande, perdón, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y ahora ponga atención, mire estos paralelismos. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Pero mayor riqueza tuvo, perdón, el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y cuando Moisés ya es grande, ya está en una edad y es un príncipe de Egipto, él va y mira lo que están viviendo sus hermanos y la fidelidad lo llama. Claro, no lo hizo de la mejor manera, mató a un hombre y tuvo que salir exiliado 40 años. Pero lo que a mí me llama la atención es que en ello dice la Biblia que él renunció a ser hijo de la hija del rey, porque eso precisamente era escoger los placeres temporales. Ser nieto de Faraón y gozar de la vida en Egipto, gozar de eso, era gozar del pecado. Y aunque él no lo supo, fue conducido por Dios. Y es que a veces sucede así, a veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Pero es que Dios está detrás de ello. Moisés no supo por qué, en primer lugar, cuando ocurrió, no supo por qué él se dedicó a defender al siervo israelita. No, Dios lo condujo. Y es que lo que decimos, y por eso es que estamos tan en contra de reducir y de disminuir
la palabra emuná a una creencia humana, a que si yo tengo fe, que si yo me concentro, que soy positivista, voy a hacer las cosas que sucedan. No, aquí lo que pasó es que Moisés era un príncipe de Egipto y Dios viene sobre él y le dijo, tienes que defender. Y él escoge, él más que escoger, sigue eso y lo que encontró fue el oprobio, pero era el oprobio del Mesías. Por lo tanto por lo tanto vemos que la fidelidad es esa fuerza de Dios. Aquí está operando la fidelización. Aquí está operando que Moisés se conecte con Dios. Y claro, no fue fácil, pero hay dos caminos. Hay dos caminos. Los placeres temporales o el oprobio del Mesías. Y Dios nos lleva por el oprobio del Mesías. Y este es el que da la recompensa. Y la recompensa, como lo hemos enseñado, no hablaremos hoy en detalle, pero la recompensa la tiene Dios preparada. Es la vida eterna, en primer lugar. Pero en segundo lugar, el deleite de ser sus siervos y que Él provea para que nuestro propósito se cumpla en esta tierra. Vamos a dejar la enseñanza acá, el versículo 26. Yo le quiero agradecer por acompañarme. La próxima semana, con el favor de Dios, terminaremos el capítulo 11 y por ende con la serie de la fe. Dios lo guarde, que esté muy bien. Cualquier duda, estamos para servirle. Hasta pronto.